76. La expresión ser es ser percibido. Bueno, ya ahí sí lo lleva a uno como una especie de locura. Ser es ser percibido. ¿Qué será? Pues tenemos la gran ventaja que el mismo enunciado nos va a dar la explicación, porque esta es la palabra significa. Ser y ser percibido significa que todo aquello cuando existe en el mundo solamente puede existir en la medida en que es percibido por un sujeto. ¿Cómo? Ser es percibido. ¿Qué quiere decir? Todo lo que existe en el mundo existe, solo puede existir en cuanto es percibido por un sujeto. Es sencillo, pero muy preocupante. Volvamos al instrumento del que nos hablaba, los instrumentos o las cosas concretas que nos hablaban en el anterior Heidegger. Para que este marcador exista, que en este caso sería todo aquello cuando existe en el mundo, para que este exista tiene que ser percibido por un sujeto. Es decir, este existe en cuanto estoy yo observando que existe, percibiendo que existe. Pero si yo no existo, ¿la cosa seguirá existiendo? Complicado, ¿cierto? ¿Qué pasaría si detrás de esa cámara no hubiera nadie observándome? ¿Yo existiría? Bueno, en este sentido, los árboles, por ejemplo, bueno, qué bien, además de explicarnos en qué consiste esta expresión, nos da un ejemplo para poderlo comprender. Yo me había adelantado un poco para que a ustedes les quede claro, pero el mismo examen les propone esas facilidades. Los árboles, por ejemplo, no son realidades físicas de objetos que existen de manera independiente del sujeto que los percibe. Vean la palabra clave, independiente. Los árboles, bueno, podemos imaginar que este marcador es un árbol. Los árboles no son independientes del sujeto. Dependen de mí, que lo puedo percibir. De acuerdo con esta posición, el mundo seguiría existiendo mientras todos duermen. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los supuestos, de las hipótesis? Teniendo en cuenta ya esta tesis, esta información en las cuales las cosas concretas existen mientras haya un sujeto que las perciba, ¿sí? De acuerdo con eso tenemos una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? El mundo, nosotros estamos durmiendo, o sea, los sujetos que son los que perciben. Todos estamos durmiendo. ¿Seguirá que existen las cosas si no estamos conscientes de percibirlas? Vamos a ver. Seguiría existiendo si solamente los árboles son vistos por Dios. Los sujetos son percibidos por Dios. La realidad física existe en la mente de Dios. El sujeto que siempre observa es Dios. Bien, entonces aquí tenemos que Dios está implícito en cualquiera de las cuatro posibilidades, lo que quiere decir que sería el sujeto que tendría que percibir. Parece que en todos puede ser equivalente, desde que haya alguien que perciba. Pero la dice que solamente los árboles son vistos por Dios. Y el texto dice claramente que el mundo seguirá existiendo. Y a pesar de que las plantas hayan dominado la época de los dinosaurios, es evidente que no solamente tenemos árboles. Esta sería como reduccionista. No es. B. Los sujetos son percibidos por Dios. Bueno, es cierto. Esos sujetos que están durmiendo serían percibidos por Dios. Pero ¿qué pasa con el mundo? Si lo importante es todo el mundo que está, sin importar mucho los sujetos que son los que en este caso están durmiendo. Si la realidad física existe en la mente de Dios, no podría funcionar porque necesitamos una realidad física que esté externa a Él, según lo que nos están proponiendo en el enunciado. De alguna manera esto tiene que existir en mi mente, pero también está el objeto físico para que la relación entre el sujeto y objeto exista. Para que esto exista yo tengo que percibirlo y que este esté externo a mí, no solamente dentro de mí. Por eso la C no estaría muy equilibrada para pensarla con respecto al enunciado. Si el sujeto que siempre observa es Dios, bueno, tenemos acá que el sujeto que percibe es Dios y él, según la naturaleza en la que pensamos que él tiene, nunca duerme, siempre está observando. En este caso, podría servirnos en cuanto que a pesar de que todos los seres humanos estén durmiendo y no puedan percibir ese mundo, el mundo tendría que seguir existiendo si el Dios es siempre el sujeto, o siempre aquel que está despierto y observa y hace real ese otro mundo. Por lo tanto, la correcta efectivamente es la D.